Hola, ¿qué tal? Encontré los auriculares. Pero ¿saben qué, chicas? Yo les voy a contar una de mis neurosis. Nunca uso auriculares. Porque no me gusta, me parece súper invasivo para el oído, ¿me entendés? Por algo tenemos una oreja. Tenemos una oreja para que protege el oído. ¿Qué es eso de meterle algo dentro y meterle el sonido ahí al oído directo sin protección? Neurosis. Vale. Y además, como son los del iPhone, con este cablecito, ¿entendés? No le puedo poner cualquier auricular. Y no los encontraba. Hola, Rafa, de nuevo. Toma 3. Me dicen por ahí. ¿Me escuchan ahora? Por algún motivo yo no escucho. No me... Ah, sí, sí. Vale. Por algún... Hola, Laura. Llegó Lau. Hola, Raquel Cruz. Te quiero. Vale. A ver. Ay, Dios. Siento mis oídos invadidos, chicas. A ver si viene Pau. Paula. Ahí estás. ¿A mí me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? Hola, Hola, Pau. ¿ahora me veis mejor? Sí, yo sigo escuchando eco. Joder, pues no sé qué hacer porque está todo apagado. Yo tengo todos los dispositivos apagados, solo tengo los cascos. Sí, no se entiende porque no me había pasado jamás. Bueno, lo vamos a hacer igual, Paula. A ver, Y ahora maulla mi gato, lo que faltaba, venga. a ver. Yo creo que es que se me debió estropear la cámara delantera o algo, porque aún así, aquí estoy en una habitación con muchísima luz y aún así se me ve rarísimo. Bueno, se te ve como mística. Sí, bueno, soy un poco mística en general, así que... Una cosa, Lula, baja tu Dime. volumen, me dicen. Pero ¿cómo, para qué? Si yo estoy con auriculares. No tiene ningún sentido. Bueno, vamos a hacer una cosa, Pau. Yo intentaré hablar poco. Te voy a dejar a vos, ¿vale? Porque además yo con este eco voy a estar insoportable. Vale. Entonces, si te parece, yo te voy tirando preguntas. Yo estaba contando antes, Paula, que tengo guión por primera vez en mi vida. En mi vida, ¿me entendés? Estoy muy contenta de estar acá con vos, Pau, este reencuentro. Sí, yo también, yo también. Bueno, Paula Fraga es una fenómena, es una de nuestras referentas. Ella es jurista, es licenciada en Derecho, está aplicando para ingresar a la carrera judicial, es profesora, es coautora de varios libros, entre ellos este libro maravilloso, Debate de Prostitución, que por cierto, Paula, cuando nos volvamos a ver, me lo tendrás que firmar. Por supuesto. Además es activista y divulgadora feminista y es parte de Contra el Borrado de las Mujeres, que es una alianza contra el borrado de las mujeres, que es una agrupación de mujeres que están luchando muchísimo por todas nosotras. Bueno, Paula, especialista en leyes, así que, claro, nos vas a hablar de la ley, básicamente, ¿verdad? Yo quisiera saber qué es lo que está tratando de introducir esta nueva ley. ¿Qué es lo que está tratando de cambiar? ¿De qué se trata? Explícanos, por favor, todo. Vale. Bueno, a ver, lo que se está tratando de introducir es la autodeterminación del género o del sexo, porque utilizan indistintamente este concepto, ¿no? Entonces, para explicar qué es la autodeterminación del género o del sexo, como dicen, lo primero voy a explicar muy sucintamente cuál es la situación jurídica actual que tenemos, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo se puede hacer ahora el cambio de sexo entre comillas, en el registro civil. Bueno, pues para eso tenemos que acudir a la Ley Orgánica 3/2007 de rectificación registral, en cuyo artículo 4 establece que la rectificación registral de la mención del sexo se acordará siempre que la persona solicitante acredite que se le ha diagnosticado una disforia de género, ¿no? Esta acreditación del cumplimiento se realizará mediante informe médico que tiene que hacer referencia a la existencia de una disonancia entre el sexo morfológico o género fisiológico, bueno, tal y como lo establece la ley, porque obviamente sabemos que el sexo es
el biológico, ¿no? Pero tiene que hacer mención de esa disforia de género por un lado y por el otro ausencia de trastornos de personalidad. También en este artículo 4 se establece que no es necesario para la concesión de la rectificación registral que el tratamiento médico haya concluido una cirugía de reasignación sexual, es decir, no tienen que pasar por una operación quirúrgica. Sí se exige, este artículo 4, que la persona haya sido tratada médicamente durante al menos 2 años para acomodar sus características físicas al sexo reclamado. Y en este mismo artículo también establece que hay excepciones por las cuales no tiene por qué haber esta hormonación cuando concurran razones de salud o edad. Conclusión, estos son los requisitos que hay ahora mismo para hacer el cambio de sexo. ¿Qué quiere meter esta nueva ley de autodeterminación del sexo del género de Podemos? Bueno, pues lo que quiere hacer es sacar estos requisitos y que sea por mera declaración de voluntad este cambio de sexo, ¿no? Con las implicaciones que ello tiene para los derechos basados en el sexo y para los derechos de las mujeres. O sea, es que al final pedir un certificado de disforia de género es lo mínimo, ¿no? La única forma de evitar fraude y de aportar seguridad jurídica. No puede ser que cualquiera por simple manifestación de voluntad, por simplemente decir ante el registro civil me siento del sexo contrario, así sea reconocido jurídicamente, ¿no? O sea, porque lo que decíamos tiene muchas implicaciones en los derechos basados en el sexo. Y ahora que menciono derechos basados en el sexo, también explicar que como feministas y también como juristas ahora nos vemos obligadas a señalar y definir jurídicamente esta categoría de derechos basados en el sexo, no porque sea una nueva categoría, porque nacer con sexo femenino es la base de todas las políticas dirigidas a las mujeres y porque hablar de derechos basados en el sexo simplemente supone el reconocimiento jurídico de la realidad de las mujeres, ¿no? Pero como decía, nos vemos obligadas a defender esta categoría para confrontar la perjudicial sustitución que se pretende hacer de la categoría sexo por la de identidad de género y frenar la autodeterminación del sexo que supone el borrado jurídico del sexo, ¿no? No sé si quieres que siga Que explicando un poco. Sí, sí, dime. qué palo tener que detenernos en esto, ¿no? Qué palo tener que, es como un retroceso y tener que volver a explicar lo que somos, volver a explicar cómo funciona la opresión, tener que detenernos en esto cuando hay tantas cosas por resolver todavía. Efectivamente, o sea, es que es volver al punto de partida, o sea, ya te digo, antes es que era ni siquiera inviable que tuviésemos que estar hablando de derechos basados en el sexo, cae de cajón, ¿no? De todas Eh, formas, si quieres, hablando de ordenamiento jurídico, un par de cositas más solo para daros una esquemática general de cómo está la situación jurídica, ¿no? O sea, Sí, sí, por porque favor. Es que justamente, es que son cosas bastante complejas, con un lenguaje que normalmente, una terminología que normalmente a la friki como yo se nos escapa. Así que me encanta que lo bajes a tierra, sí. Vale, bueno, si en algún momento no se me entiende algo, lo que sea, tú interrumpes sin problema, ¿eh? O sea, porque además yo me embalo y hablo hasta pasado mañana. Y nada, comentaba que esta autodeterminación del sexo también está en leyes ya en leyes de comunidades autónomas. Tenemos 14 leyes en comunidades autónomas con este vocabulario de identidad de género, de autodeterminación del sexo y todo esto, ¿no? O sea, lo que está haciendo es crear una suerte de estatus jurídico alrededor del derecho de autodeterminación. Lo que pasa, que esto es algo que siempre nos dicen y que tenemos que tener claro, que siempre nos dicen, es que sois unas conspiranoicas exageradas porque no va a pasar nada, porque esto ya está en 14 leyes y no ha pasado nada. Sí, queridos y queridas, pero resulta que estas 14 leyes de las comunidades autónomas no tienen las mismas competencias que tiene una ley estatal. Tú por una ley de la comunidad autónoma no tiene, por ejemplo, competencias en sede de justicia, que eso afectaría a cosas tan graves como en sede de violencia machista, que explicaré después, o, por ejemplo, no tiene competencia de registro civil. O sea, esta ley puede hablar de derecho de autodeterminación, pero no lo puede hacer efectivo porque una ley de comunidad autónoma no tiene competencias sobre eso, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahora a nivel estatal? Bueno, pues a nivel estatal lo que veis que acaba de salir, la consulta de Podemos, que
que dicen que abren una, bueno, que maquillaje político, porque hablan de que es una consulta en aras de la transparencia y para la participación pública y ciudadana. Perdona, es un trámite en el procedimiento legislativo que están obligados a cumplir, eso lo primero, ¿no? Y lo segundo, si tanta transparencia hubiese y tanta participación pública quisiese que hubiese, lo que harían sería enseñar el texto, ¿no? Que además está Claro, redactadísimo. ese es uno de los grandes temas. El texto no lo enseñan. Efectivamente, o sea, el texto está en un cajón y desde luego redactado está. ¿Por qué? Porque tenemos las dos proposiciones de 2017 y 2018 que decayó la eficacia porque se acabó la legislatura y entonces no tiraron para adelante, pero ahí tenemos esos textos de referencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues podemos desde Contraborrado y desde otros colectivos y asociaciones se están haciendo respuestas a esa consulta, pero basándonos en los textos de la legislatura anterior, porque ahora de momento no nos han enseñado el texto cuando, vamos, está más que redactado y además por las mismas personas de siempre, que son gente cercana o de dentro de Plataforma Trans, que son los mismos que hicieron las leyes de las comunidades autónomas, ¿no? ¿Es legal no enseñar el texto? De momento sí, porque están cumpliendo con los trámites, con los trámites en el procedimiento legislativo. Entonces, bueno, de momento legal es. Lo que pasa que éticamente es bastante deplorable porque se les llena la boca de transparencia y no es transparencia. Bueno, es un poco la metodología de esta gente, ¿no? Sí, 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 sí. Que por cierto, ya para acabar con el tema de la autodeterminación de género, os voy a leer justo el artículo que lo establece en la proposición de ley de Podemos de 2018, ¿no? O sea, que es más o menos, o sea, porque ya te digo, no tenemos texto ahora, pero sabemos que eso, o sea, que la libre autodeterminación de género o sexo, como dicen ellos, va a ser el pilar básico y el pilar que estructure toda la norma, ¿no? Más que nada porque está Irene Montero todo el día hablando de despatologización, hablando de autodeterminación del sexo, despatologización, lo cual es una trampa. O sea, la primera para las personas transexuales. O sea, no se puede dejar sin acompañamiento psicológico y médico a las personas que tienen una disforia. ¿Qué es eso de despatologización? Eso lo que es una irresponsabilidad. Y bueno, artículo 5 de la proposición de ley de Podemos de 2018, para que veáis exactamente qué es la autodeterminación. La autodeterminación de la identidad sexual no podrá ser puesta bajo cuestionamiento de manera que en ningún momento, proceso o trámite se exigirá la aportación de medios probatorios de aquella. En todo momento será considerada o interpretada de acuerdo a la manifestación de voluntad personal. Punto. Esto es la autodeterminación, llegar al registro civil, tu voluntad personal es que eres del sexo contrario, da igual, y que se te reconozca con plenos efectos jurídicos pues ser del sexo contrario. Por tanto, vemos que es una ficción jurídica que compromete los derechos y espacios de las mujeres. No, es una ficción total, es una creencia, es un dogma, es esto, es una irrealidad que hay que acatar sí o sí porque lo dicen y nada más. Con la aprobación de la ley, yo podría decir que, por ejemplo, el tío que dice que es madre de 4 hijos, que es un hombre en toda su apariencia y su cuerpo y su biología, si yo dijera que es un hombre, ¿tendría alguna consecuencia? Sí, puedes tener perfectamente consecuencias porque además en la ley de 2017 se establecen multas y sanciones administrativas, bueno, pues por negar la identidad de género de una persona. Y ojo, porque puede acabar también un delito de odio si meten el Código Penal finalmente todo lo que quieren meter respecto a la identidad de género, y entonces ya no hablamos solo de una sanción pecuniaria, de una multa. Hablamos de que puede llevar aparejado pena de cárcel, o sea, simplemente el hecho de negar la identidad de género de una persona, ¿no? El decirle a un varón, que es absolutamente varón, o sea, que solo hay que verlo, el decirle, mira, eres varón y no mujer, por mucho que lo diga el registro civil. Entonces, las consecuencias, desde luego, son Vale. importantes. Una cosa, estoy un poco inhibida por el eco, que sé que les debe estar molestando, y además por la diferencia de volúmenes, Pau, que dicen que se te escucha bajito. Yo ya tengo el volumen de mi ordenador anulado, ¿vale? Así que no me digan más, Lula, baja el volumen. Es que no tengo volumen en el ordenador. No sé qué pasa. ¿Vos el volumen de tu ordenador lo tenés anulado Lo también, tengo Paula? totalmente anulado, no tengo ningún dispositivo más. Bueno, chicas, es el patriarcado. Ya fue. Sí. Paula, hablamos afuera. Acércate al micrófono.
Pau, A ver, ¿me hablando escucháis de... así? Mejor, sí. Vale. Hablando de autodeterminación, ¿podemos explicar una vez más, porque hay que explicarlo 7 millones de veces, Paula, que tenemos los ovarios por el suelo de explicar esto, pero hay que seguir explicándolo? Te voy a preguntar a vos, me callo yo que voy con eco. Diferencia, por favor, te lo pido. Diferencia entre sexo y género. Así, para empezar. Vale. Bueno, pues a ver, esto es lo básico, lo hemos dicho 50.000 veces, pero las veces que hagan falta, porque desde luego hay que repetirlo. Es que además esto precisamente es una de las confusiones terminológicas que se están metiendo en el ordenamiento jurídico, y esto viene derivado de la confusión de la teoría queer, ¿no? Sexo. Realidad biológica observable, evidencia empírica constatable, ni más ni menos que nacer macho-hembra. Son simplemente categorías biológicas generales que se aplican a todas las especies que se reproducen sexualmente. ¿Y qué es el género para la teoría feminista? Y no solo para la teoría feminista, porque también ha sido así establecido en el ordenamiento jurídico, en la Ley Orgánica de Violencia de Género, en diferentes instrumentos normativos, ¿no? Pero bueno, la teoría feminista define el género como el conjunto de estereotipos y de funciones que se asignan a la mujer por nacer por nacer mujer, y al hombre por nacer hombre, ¿no? Y que se aprenden e interiorizan mediante la diferente socialización de los sexos. Es decir, que el género es esa piedra angular, como siempre digo, sobre la que descansa la subordinación sexual de las mujeres y la violencia ejercida contra nosotras. Por tanto, tenemos que ser muy rigurosas con estos términos, y mucho más si son introducidos en la norma jurídica, porque la finalidad de la norma tiene que ser erradicar, abolir el género y no blindarlo o mantenerlo, que es lo que sucede si el legislador incurre en estas confusiones conceptuales o introduce en el ordenamiento jurídico términos como el de identidad de género, porque es que el término de identidad de género, acabamos de explicar lo que es el género, entonces fundan la identidad en esos estereotipos sexistas que queremos abolir. Entonces es blindar y reforzar aquello que tenemos que acabar, ¿no? Esto, Luego, Paula, nos lleva sí o sí a la pregunta, porque claro, acabas de decir, ¿no? El sexo es el sexo, nacemos hombres o mujeres, y eso no debería significar nada más que eso. Nacemos hombres y mujeres con unas diferencias físicas y biológicas que nos dan un papel, un papel distinto en la reproducción, unos cuerpos con una biología diferente, y no debería tener ninguna jerarquía. ¿Vale? Por eso a mí me da risa cuando nos llaman biologicistas, pero sí, no, para nosotras en definitiva la biología no es más que la explicación de una realidad biológica. Pero no le damos a eso ninguna jerarquía social. La jerarquía social se la da el patriarcado a través del género. El género es que nosotras nos encarguemos de cuidar y limpiar culos, y que los hombres se encarguen de hacer ciencia y gobernar. Eso es el género. Entonces, explicado esto, la pregunta es, mira la pregunta que te tiro. Para el feminismo, ¿qué es ser mujer? Nacer con sexo femenino. Punto. Eso es ser mujer. Ser mujer es nacer con sexo femenino. Todo lo demás que se diga de ser mujer es género. Cuando tú le preguntas a los transgeneristas o a la feligresía queer, como digo yo siempre, Sí, ¿qué me es ser encanta. mujer? Te dicen, bueno, ser mujer es sentirse mujer. Y entonces le dices, ¿pero por qué te sientes mujer? Ay, porque de pequeñita me gustaba jugar con cosas, con juguetes asociados a las niñas, cocinitas, no sé qué, porque me gusta pintarme, porque me gusta llevar el pelo largo, porque me gusta esto, porque me gusta... O sea, todo, o sea, es una suerte de definición de mujer a través de los estereotipos sexistas, ¿no? O sea, a través de aquello que nos subordina sexualmente, ¿no? Y a través de los papeles y funciones que se nos ha asignado. O sea, había no recuerdo el nombre, pero un activista, un transactivista bastante conocido, que decía, ¿cómo no voy a ser yo mujer si yo limpio mi casa todas las mañanas, me arreglo, voy a la peluquería? Y digo, esto tiene que ser una broma, o sea, no puede ser que Mierda, nos estéis pero dando yo tan soy en hombre bandeja. entonces. Claro, obviamente. Entonces las demás o sea, entonces por eso
es una vuelta, una vuelta patriarcal a los argumentos patriarcales, perdón, a los argumentos patriarcales más reaccionarios, sexistas y más primogenios, ¿no? O sea, porque es que se supone que tendría que estar absolutamente ya superado o sea, determinadas cuestiones relativas al género, o que se hable de cerebros sexuados, o que se hable de... Y bueno, y aquí estamos, o sea, bajo el manto de la diversidad y de la inclusión, volviendo a los argumentos más primitivos que justifican la subordinación sexual de las mujeres. Mira, acabo de leer un comentario, yo pensaba no leerlos mucho porque tenemos un tiempo limitado, pero acabo de leer una cosa que me parece fascinante, porque es, es algo que podemos desmontar juntas creo que en un momento. Acaban de decir que la teoría queer ha hecho más por abolir el género que todas nosotras juntas. Yo creo que desde, ¿cuándo empezó la teoría queer? En los 80s, principios de los 80s quizás. Por llamarla teoría, porque en realidad habría que llamarlo movimiento, porque no hay una sola, nadie sabe qué es, nadie te la sabe explicar. El movimiento queer empezó en los 80s. Los únicos cambios que hubo para abolir ciertas cuestiones jerárquicas del género los consiguió el feminismo. Que un hombre se ponga falda o que una mujer se pinte un bigote no cambia la jerarquía. ¿Por qué? Y creo que es necesario aclarar esto, los cambios de los que estamos hablando son cambios políticos, no son cambios individuales. Que un tío vaya con falda a la entrega de los Oscars puede asustar a tu abuela, pero no va a cambiar que ese tío va a poder seguir oprimiendo a su mujer o que nuestra situación no va a cambiar en nada. ¿Se entiende esto? O sea, abolir el género no es decir que hay 1000 géneros, que yo hoy me siento mujer, mañana me siento hombre. La jerarquía patriarcal sigue funcionando, está más sana que nunca y además está muerta de risa con este asunto, porque nos tiene distraídas a las feministas y a las potenciales feministas distraídas con boludeces. Sí, absolutamente. O sea, ¿por qué? Porque la teoría queer es una teoría fundamentalmente individualista. O sea, tú te puede servir a ti como opción personal o como opción de empoderamiento, si se le quiere llamar así, que en fin, es una palabra ya también tan manida, pero bueno, te puede servir como opción de empoderamiento personal decir que tú eres de género no binario, pero ¿me puedes explicar de qué forma eso va a atacar a las bases de la jerarquía sexual? O sea, no tenemos que multiplicar el género, tenemos que abolirlo. O sea, porque puedes hacer y hablar de 50.000 géneros que las mujeres van a seguir estando debajo y las mujeres arriba. O sea, perdón, las mujeres abajo y los hombres arriba. O sea, la jerarquía sexual sigue intacta por más que metas peldaños en el medio de 50.000 géneros, ¿no? Entonces, bueno, es una teoría individualista que no da ningún tipo de solución colectiva a la problemática de la jerarquía sexual. Totalmente. Me parecía interesante desmontar esto, ¿no? Porque siempre, o sea, siempre está esta confusión. A mí me han dicho varias veces, tipo, pero la teoría queer está contra el género. No. La concepción que tiene el género, la concepción que tiene la teoría queer del género, de lo que es ser mujer, son concepciones propias de su movimiento que nada tienen que ver con el feminismo. Creo que esto es algo que ya tienen que empezar a asumir las feministas y la gente queer o fan del movimiento queer o transqueerista o lo que quiera. No tiene nada que ver el queerismo con el feminismo. Asumámoslo, cada cosa por su lado y ya está. Y al respecto, Paula, quería hacerte una pregunta que también le hemos explicado 1700 veces, pero mira, me parece pertinente, que es que, viste que también como argumento suelen decir que Simone de Beauvoir dijo que no se nace mujer, se llega a serlo, ¿no? Está tan relacionado con lo que estamos hablando ahora que... Te voy a preguntar, Paula, ¿qué carajo quiso decir Simone de Beauvoir que debe estar en la tumba revolviéndose que no puede más esa mujer? Vale. Bueno, pues es muy simple esto. ¿Qué pasa? Que la teoría queer, entre otras cosas, se sirve del oscurantismo conceptual, de la tergiversación conceptual. ¿Por qué? Porque es que se está diciendo que la teoría queer es parte del feminismo, que es bueno, pues otra corriente dentro del feminismo. O sea, es absolutamente incierto. Y ahora me meto con lo de Simone de Beauvoir, ¿no? Pero sobre todo para dejar clara la siguiente idea. O sea, cuando hablabas de género, o sea, lo que
tiene que quedar claro sobre todo es la diferencia conceptual que hace el feminismo y la teoría queer de género. Solo por eso se puede decir que la teoría queer no es feminista, porque nosotras, donde estamos viendo herramienta de subordinación y donde estamos viendo imposición de roles, de funciones, de estereotipos sexistas, la teoría queer ve manifestación libre de la personalidad, ve vivencia interna y ve identidad. Entonces, solo por eso, o sea, si ataca una premisa tan básica del feminismo y se aparta del desarrollo conceptual feminista, solo por eso no es feminista, ¿no? Dicho esto, que quería comentarlo del género, Simone de Beauvoir. A ver, es tan fácil como leer la frase completa. Simone de Beauvoir dijo: no se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. La civilización en conjunto es quien elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se le califica como femenino. Esa es la frase completa de Simone de Beauvoir. Bien, os voy a leer, porque de verdad que es para tomarse 4 chupitos y marearse. De verdad, o sea, es que leer a Judith Butler es exactamente lo mismo que emborracharse. Y os voy a leer... No sé si estamos preparadas, Paula. Os voy a leer la interpretación Se que va hizo toda la Judith mierda, Butler dale. en el género en disputa. Más que nada la quiero leer porque o sea, fue la primera mala interpretación que se hizo desde el teoría queer, porque claro, el género en disputa es uno de sus textos fundacionales, ¿no? Y es una primera de las malas interpretaciones que se hizo, y a partir de ahí tenemos a toda la filigresía queer y a todos los alcohólitos repitiendo como loros esta estupidez que os voy a leer. Dice, bueno, con todos los respetos, estupidez. Venga, va. En fin, culpa, va. Por otra parte, Simone de Beauvoir afirma en El segundo sexo que no se nace mujer, llega a serlo. Para Beauvoir, el género se construye, pero en su planteamiento queda implícito un agente, un cogito, el cual, en cierto modo, adopta o se adueña de ese género y, en principio, podría aceptar algún otro. Empezamos con el trabalenguas de Judith Butler. Y aquí viene la cuestión, dice: ¿es el género tan variable y volitivo como plantea el estudio de Beauvoir? ¿Podría circunscribirse entonces la construcción a una forma de elección? ¿No veis cómo los queer están constantemente diciendo que el género es una identidad que se elige, que es una nuestra vivencia interna, ¿no? Que es performativo. que es una... Efectivamente, pues viene de esta frase de Judith Butler que dice: ¿podría circunscribirse entonces la construcción a una forma de elección? Beauvoir sostiene rotundamente que una llega a ser mujer, pero siempre bajo la obligación cultural de hacerlo, y es evidente que esa obligación no la crea el sexo. En su estudio, no hay nada que asegure que la persona que se convierta en mujer sea obligatoriamente del sexo femenino. Pero vamos... Pero si dijo hembra humana, dijo hembra humana, lo dijo. Primero ¡Lo dijo! Efectivamente, primero que dijo hembra humana, y segundo, me está diciendo Judith Butler que Simone estaba escribiendo un tratado sobre la subordinación sexual femenina y estaba pensando en un señor que quiere ser mujer. O sea... ¿Pero cómo? Pero Paula, ¿cómo no va a pensar en los hombres si son lo más importante del mundo y lo que tenemos que estar adorando y cuidando todo el tiempo? Efectivamente, pues así, perdón, que estoy volviendo a sacar, ya está. Bueno, pues eso fue la mala interpretación que hizo, sigue, lo que pasa que no voy a seguir, pero vamos, está casi al principio casi al principio del libro del género en disputa, para quien quiera leer más al respecto, ¿no? ¿Vos viste, Paula, que ahora que las feministas nos hemos puesto las manos en la cabeza con cada vez que nos tiran lo de Simón, no se nace mujer, se llega a hacerlo, y reexplicamos todo esto? ¿Viste que ahora la tendencia queer es a decir que mejor Simón de referente no? De referente del feminismo, mejor Simón no va. Sí, chicos, ¿saben qué? Mejor Simón de Beauvoir está vieja, mejor no, porque ya no les convenía.
Totalmente, pero es que una es otra de las estrategias queer, o sea, el constante revisionismo de la teoría, la tergiversación, luego además el revisionismo cultural histórico que hacen, o sea, que mujeres fuertes a lo largo de la historia te las convierten en trans, o sea, hacen una serie de historias única y exclusivamente para justificar sus patrañas sexistas y científicas que es de verdad de delirio y que yo no me puedo, o sea, lo que no me puedo explicar, bueno, sí, me lo puedo explicar porque hola patriarcado, pero que es increíble la jugada maestra es que todo esto haya calado en el ordenamiento jurídico. El problema es que todo esto ha calado en muchísimas mujeres y yo creo que la explicación más clara es justamente para lo que estamos programadas, que es Sí. para cuidar, para sentir culpa. De repente nos han hecho creer que tenemos privilegios cis. Podríamos explicar un poco qué es ser cis, otro Sí. invento. A mí me fascina mucho, por ejemplo, esto de que esté absolutamente prohibido decir nada sobre la identidad de nadie, pero nosotras nos tenemos que comer sin chistar que se nos identifique como cis, de repente, que es un invento atómico. Pero porque somos mujeres y las mujeres estamos programadas para tragar, para sentir culpa, para pedir perdón por todo, perdón por ser mujer, perdón por menstruar, discúlpame, yo puedo menstruar, vos no, perdoname, perdón por todo y además por dejar de lado cualquiera de nuestras necesidades. Piensen en sus abuelas. Dejar de lado hasta la más importante de nuestras necesidades por la más mínima de cualquier otro. Sin la educación cargada de género que tenemos encima las mujeres, sería imposible que nos colaran algo como lo queer dentro del feminismo. Efectivamente, tú vete a los hombres con el tema de ya deja de llamarte hombre, ahora llámate persona Pene eyaculante portante, o algo, o peneportante, vamos, o sea, prostata una hostia portante, ¿te que, gusta? efectivamente, o sea, yo creo que lo primero que hace cualquier hombre es darles una hostia a los queer que los ponen de cromo a la pared, ¿sabes? Y eso es porque nosotras, eso, estamos educadas en esa en esa sumisión, en esa complacencia, o sea, nosotras mismas, o sea, con toda la militancia que llevamos encima de todo esto y con lo claro que hablamos ahora, tanto seguro tú, Lula, como cualquiera que nos está viendo, como yo misma, cuando empezamos a hablar de esto, yo sudaba la gota gorda. Sudaba, decía, madre mía, no quiero dañar a nadie, a ver lo que pensarán, a ver de tal, o sea, trataba de buscar las palabras más tal, luego ya me di cuenta que da igual lo que hicieses Sí, y sí, lo da que igual. dijeses que da igual, o sea, simplemente el hecho de decir las mujeres menstruan ya te tachan de transfoba. Entonces, claro, cuando ves esas cosas dices, es que el problema no es como hablo yo o como dirijo yo el mensaje, el problema es el movimiento transactivista, el movimiento transgenerista que es profundamente misógino, tanto en la práctica, porque anda que no nos han ha caído acosos, amenazas, campañas de odio, o sea, vamos, la que me cayó a mí con la veneno es que aún no me recupero. Yo Entonces, tenía miedo de que aparecieras en cámara con una pistola o algo, porque escuché que provocaste muertes de gente ya sí, sí, directamente. sí, No sabía si totalmente, había sido totalmente. vos disparando o provocaste suicidios en masa, no sé qué pasó. Sí, sí, Pero sí, bueno, lo sí, dejamos la para otro verdad. vivo eso. Sí, sí, lo dejamos para otra porque si nos ponemos a contar batallitas de las locuras que nos acusan, estamos aquí hasta Tendríamos mañana. que hacer un vivo solo de eso, Paula. Leyendo Sí, total, comentarios. Sería buenísimo. total. Bueno, hablando de qué puede suceder si se aplica una ley de este tipo. La ley no la enseñan, pero hay países en los que leyes similares están funcionando hace tiempo. O sea que no son paranoias nuestras, no es que estamos acá alucinando. Hay casos reales en los que podemos basarnos para poder decir qué cosas provocan este tipo de leyes de autodeterminación. Es decir, que cualquier señor con barba mañana dice soy mujer y entonces podría acceder a lugares seguros para mujeres. Y ustedes dirán, ay, qué exagerada, nada que ver, mirá si va. Bueno, sí pasa. ¿Estamos dispuestas Efectivamente. las mujeres a arriesgar los espacios seguros que tanto costó conseguir
los espacios seguros en los que, aún así sin ley, siguen pasando cosas terribles, como que estás meando en el baño de un centro comercial y te graban con el móvil y lo ponen en Pornhub. ¿Estamos dispuestas a sacrificar nuestros lugares seguros? ¿Qué cosas podrían pasar, Paula? Voy a leer un poco el guión porque me lo estoy pasando, Paula, por los ovarios. ¿Qué cosa podría pasar, por ejemplo, más allá de los espacios, con la violencia de género? Vale. Pues si vamos ya a implicaciones concretas de la ley de identidad, ¿no? Y una de ellas, y una de las más graves, es además en violencia de género. Acércate al micro, Pau. Perdón. Que vamos, eso, con implicaciones concretas de la ley y, como decía, una de las más graves es en sede de violencia de género. Y esto, por ejemplo, lo estableció el artículo 31 de aquella primera proposición que se hizo en 2017 y que desde luego van a redactar en el mismo sentido esta proposición de ley que aún no hemos visto pero que ya está anunciada, ¿no? Y este artículo decía: en los casos en que la legalidad aplicable sea diferenciada en función del género, su determinación se realizará en base a la identidad de género sentida. Por ejemplo, en materia de violencia machista, aun cuando no se haya realizado el proceso de rectificación de la mención del sexo ante el registro civil. Me recaliento, explícalo, me recaliento. Este artículo es gravísimo, o sea, porque es que lo que está diciendo es que en sede de violencia machista, delitos de violencia de género, o sea, que aún sin la rectificación registral, aún sin que el hombre se haya ido al registro civil y se haya cambiado de sexo, entre comillas, bueno, pues que se va a atender al género sentido. Es decir, que por mera declaración del enjuiciado, si está siendo enjuiciado por un delito relativo a violencia machista, vamos a hablar de violencia de género del artículo 153 del Código Penal. Bueno, pues por mera declaración del enjuiciado, es decir, sentirse que se siente el sexo contrario, pasaríamos de un delito de violencia de género a uno de lesiones leves del artículo 147 del Código Penal. O sea que las protecciones específicas en función del sexo para las mujeres en este tipo de delitos borradas de un plomazo. De hecho, esto he visto con mis propios ojos abogados diciendo, abogados que están sugiriendo esta forma de defensa, de estrategia de defensa para que el delito, o sea, para para que la atenuar. consecuencia, para atenuar la pena, para que la consecuencia del delito sea menor. Y esto, como decía, visto por mis propios ojos, no en cualquier lado. En Confilegal, una revista jurídica, un medio de comunicación jurídica, pues abogados pues comentando esto, que dices, esto de verdad que parece un pitorreo, hasta que ves que efectivamente pasa. O sea, un tío le pega a la mujer, se declara mujer sin ningún tipo de trámite ni de tratamiento ni de nada, se atenúa la pena y la causa pasa a ser por violencia entre mujeres y no violencia machista. Efectivamente. Guay, bien, todos son ventajas para las mujeres. Todo ventajas. De hecho, otra de las cosas que están metiendo en estas leyes, lo hicieron en la proposición de ley de 2017 también, es otro término que es el de violencia intragénero, que dices, vamos a ver, ¿cómo que violencia intragénero? O sea, eso te das cuenta del desconocimiento brutal, o sea, y de la ignorancia y la falta de formación de quienes están hablando de esos términos. O sea, que este término de violencia intragénero, por ejemplo, lo utilizó la Dirección General de Diversidad del Ministerio de Igualdad hace nada, por el día LGTBI se pusieron a hablar de violencia intragénero, o la misma Irene Montero el otro día por una campaña del 25N, el día contra la violencia contra las mujeres, tal y cual, y pone una campaña que dice todas las violencias, todas las víctimas. Perdona, ¿cómo que todas las violencias, todas las víctimas? Eso es el discurso de la ultraderecha, que no quiere especificar el tipo de violencia, o sea, que no quiere decir las violencias, sufrimos un tipo de violencia por ser mujeres. O sea, pero no miraste bien si no ponía not all men en algún lugar, Irene Montero. Sí. Es que solo le faltaba el no tolmen, por eso también me hace una gracia espectacular que se nos acusa a las feministas radicales o a las juristas que estamos analizando todo esto de ultraderecha y de ser de Vox y de todo eso, cuando nosotras, o sea, tenemos un discurso totalmente contrario, y si alguien puede coincidir en ese discurso son ellos, porque las consecuencias de lo que defienden es lo mismo. O sea, a mí qué más me da que digan no todas las violencias y todas las víctimas. Vale.
por un tema o por otro. O sea, me da igual que lo digan porque unos se crean muy diversos o inclusivos, o me da igual que lo digan porque los otros son unos machistas reaccionarios al uso. El caso es que las consecuencias prácticas son las mismas para las mujeres. Entonces, ojo, y que antes de acusar de connivencia con la ultraderecha se revisen un poquito, porque igual quienes están metiendo en el ordenamiento jurídico cositas que les va muy bien y que dice la ultraderecha son ellos, como por ejemplo con el tema de la violencia intragénero, porque como te digo, en una relación entre homosexuales o una relación entre lesbianas no hay jerarquía sexual ahí, o sea, es que es mujer con mujer, hombre con hombre. ¿Qué relación hay de jerarquía sexual? ¿Qué relación de poder hay en término sexual para meter esos conceptos? Por eso te digo que desconocimiento brutal. Todo apunta siempre al borrado del trabajo feminista, de los Efectivamente. logros feministas. Exactamente. ¿Qué pasa con las prisiones? Perdón, oye, ¿cómo vamos de tiempo? No vaya a ser que se nos corte y No, se son nos... -10 y hemos empezado más tarde. ¿Alguna se dio cuenta que ahora empezamos? Porque este es el tercer intento y no sé a qué hora empezamos. Es que no sé a qué hora empezamos, claro, y es para... Bueno, yo sigo hablando entonces. Vale. Tema prisiones, espacios seguros, baños, vestuarios, o sea, todo lo podemos englobar en un mismo, en una misma categoría, ¿no? Porque se trata de que espacios segregados por sexo, como son los módulos de prisiones para mujeres o baños o vestuarios para mujeres y para niñas, bueno, pues podrían dejar de ser espacios seguros. Como tú dijiste, ya en espacios supuestamente seguros, a veces no lo son, pues para cuanto más si a eso le damos categoría jurídica, y si entra un pedazo de macho allí, encima lo denuncias y encima te puede caer a ti un delito de odio. Entonces, claro, se puede perder la seguridad en esos espacios, ¿no? Por ejemplo, o sea, al final lo que hacemos es constatar de nuevo que la autodeterminación del sexo abre las puertas a un fraude de ley que compromete la seguridad de las mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, en los módulos de prisiones destinados a mujeres podrían entrar varones autoidentificados como mujeres, aún teniendo delitos relativos a violencia machista o sexual, si se han autodeclarado mujeres. O sea, la amenaza a la seguridad, integridad física y libertad sexual de las mujeres en estos casos es clarísima, ¿no? Porque otra de las acusaciones que nos hacen es que vosotros estáis en contra de los derechos de las personas transexuales. Mentira, lo que estamos es protegiendo los nuestros. O sea, y además, o sea, acabo de dar ejemplo de vulneración de derechos que podrían ser efectivas si pasa esto en los módulos de prisiones. Y además no estamos hablando de derecho al ocio, que estamos hablando de seguridad, integridad física, libertad sexual. Pongamos un ejemplo, ¿no? Un caso conocido es el de Stephen Good, que se cambió el nombre a Karen White, y este señor estaba en prisión preventiva por delitos sexuales contra mujeres, niñas y niños. Empezó su transición en la cárcel, fue trasladado a una prisión de mujeres donde violó a varias internas del centro penitenciario. O sea, estos son casos reales. Entonces, otra de las acusaciones que nos hacen, ay, pero es que vais al caso concreto para ir en contra de toda una ley. Pero vamos a ver, no es que son casos concretos lo suficientemente graves como para no establecer en el ordenamiento jurídico la autodeterminación del sexo, porque estas son las consecuencias. O sea, ¿por qué tiene que haber una mujer damnificada y no es damnificada cualquier cosa? ¿Por qué tiene que haber mujeres violadas en centros o sea, en centros Es penitenciarios, en inadmisible. cárceles? Es inadmisible. No lo vamos a admitir. No vamos a admitir que una sola mujer corre el riesgo de ser violada. ¿En qué cabeza cabe? ¿Ustedes se imaginan? Me dijeron que baje un poco el tono porque a vos se te escucha bajito y cuando hablo yo deben hacer como ¡ah! ¿Ustedes se imaginan a un nazi diciendo, no, pero es que solo vamos a matar a un judío? Y todos diciendo, Claro, vale, está bien, no pasa nada. O sea, efectivamente. ¿pueden entender eso? No, es que la posibilidad de que violen mujeres es muy baja, quizás 3 al año nada más. No lo vamos a admitir, no lo vamos a admitir, y no hay nada que joda más que una mujer diciendo que no va a admitir algo que le quiere imponer el patriarcado, querida. Les recomiendo el Efectivamente. vídeo que hizo hoy Lucía, que habla de un montón de casos concretos en cárceles. Ahora,
Estoy hablando bajito, no saben lo que me cuesta, chicas. Yo soy argentina, esto no se puede. Vuelvo al guión, Pau. Em, ¿Cómo afecta la inclusión de hombres autodeterminados, mujeres, en categorías de deporte femenino? Bueno, pues aquí también tenemos vulneraciones de derechos totalmente, vamos, totalmente patentes, ¿no? O sea, lo primero que ya se pone en riesgo las propias categorías deportivas femeninas. No se nos puede olvidar que categorías deportivas femeninas, espacios segregados por sexo, tantas y tantas otras cosas que son solo para mujeres, son fruto de la lucha feminista, son fruto bueno, pues de nuestras antecesoras que han conseguido toda esta serie de eso, de categorías, de espacios propios, y no los podemos poner en riesgo por una ley de autodeterminación, ¿no? Por eso decimos que lo queer, que estas leyes de autodeterminación son una jugada absolutamente maestra, porque bajo la diversidad y bajo la inclusividad, bueno, pues nos pegan un hostiazo patriarcal como pocos, ¿no? Es una reacción patriarcal disfrazada de diversidad, ¿no? Y entonces no podemos acabar así con el trabajo de tantas y tantas mujeres feministas a lo largo de la historia, ¿no? Luego, además, la aceptación de hombres autoidentificados como mujeres a las categorías deportivas impide a las mujeres competir en igualdad de condiciones, vulnerando, por tanto, en primer lugar, el principio de igualdad material recogido en nuestra Constitución. Y soy muy pesada con las vulneraciones de derechos que son, porque es como siempre dicen, es que no bajáis a lo concreto, decidme qué derechos están vulnerando. Ya he dicho como 3 o 4 derechos que se pueden vulnerar con este tipo de leyes y seguimos, o sea, porque es que también se compromete el derecho a la integridad física de las mujeres en el deporte, pues incrementa el riesgo de padecer lesiones graves si mujeres tienen que competir o compartir entrenamientos con varones autoidentificados con mujeres, ¿no? Os voy a invitar a que busquéis, por ejemplo, el caso de Fallon Fox, que es un caso concreto para que veáis, o sea, un señor que a los 38 años comenzó a competir en artes marciales mixtas en la categoría femenina. Y en 2014, durante un combate, le partió el cráneo a su oponente, a Tamika Brents, en el primer asalto. ¿Por qué? Porque lo aceptaron en las categorías deportivas femeninas y claro, es Es que impresionante leer el testimonio de ella. sí, es brutal. Yo, o Les sea, pido que lo busquen. sí, buscarlo porque además ella explica que nunca se había sentido tan violentada y tan dominada en su vida encima de un ring, ¿no? O sea, y ¿Por qué entonces, tenemos pues que bueno, permitir esto? O sea, efectivamente. otra vez lo mismo, es el género, hay que despertar a esto. ¿Por qué Sí, no le sí, sí. exigen este tipo de cosas a los hombres? ¿Por qué tenemos que, Claro. desde cuándo, hoy leí es que el feminismo es inclusión, ¿desde cuándo? ¿Qué tontería es esa? ¿Por qué no le Efectivamente. exigen a un activista de Greenpeace que sea feminista? ¿Por qué se nos exige a las feministas que incluyamos a todos? Porque estamos educadas para cuidar y para dejar todo lo Claro. nuestro en pos de lo de los demás. ¿Por qué una Claro, no, mujer deportista tiene que competir con una persona que no es de su categoría? ¿Por qué? ¿Por qué una mujer sí? efectivamente, como tú bien dices, las teorías políticas, los movimientos políticos, los movimientos sociales, o sea, son por definición excluyentes porque tienen que definir un sujeto político. Entonces, nuestro sujeto político, el sujeto político del feminismo, son las mujeres. Pues entonces, por supuesto, excluidos los hombres. Claro que sí, o sea, es que es... Es tan importante, el neoliberalismo ha logrado generaciones tan ignorantes de nuestra historia y del funcionamiento de la política. Es tan importante mantener el sujeto político. Mirad lo que pasó con la izquierda. Nadie vio nunca jamás un obrero. Nadie se identifica como obrero, nadie sabe lo que es un obrero. Todos somos clase media, todos somos unos obreros lumpens, pero todos nos sentimos clase media. Se perdió el sujeto político, los obreros votan a la derecha, el sujeto político es importantísimo. No vamos a resignar nuestro sujeto político porque somos una lucha con muchos años de historia, con una teoría muy clara y que tiene clarísimo su sujeto político. Y además, hasta que no consigamos completar nuestra agenda, no tenemos por qué resignar ni nuestro sujeto político ni nuestra agenda. Efectivamente, es que no hay mejor manera, desde luego, que despolitizar un movimiento y Claro. desarticular una teoría que poner en riesgo el propio sujeto político. Eh, Sigo con el guión que estoy... no sé por dónde vamos.
Creo que Me, íbamos por educación, ¿no? sí. Mm, esto es una cosa que también dicen que es como muy exagerada. Espera, antes de ir ahí, el tema de los vestuarios y de los baños. Hay un montón de casos en otros países, pero a mí me llamó la atención que cuando hice unos stories que los pueden ver en destacadas, que se llama Pick Queer. Son 3 carpetas de destacadas en las que mis seguidoras contaban en qué momento se dieron cuenta que la teoría queer no tenía nada que ver con el feminismo, y es revelador. Y 2 de ellas me explicaban que vestuarios han tenido que vestirse adentro de la ducha para no salir al espacio común en el que normalmente estaban cómodas desnudas, porque había una persona transexual desnuda con su pene de hombre, y ellas no querían compartir espacio con esa persona. ¿Qué pasa con esto? Y acá estamos hablando de alguien trans. Cualquier señor con barba que se llame mujer puede entrar a un lavabo. ¿Es exagerado pensar esto? ¿Queremos las mujeres compartir estos espacios con señores con barba que dicen que se llaman Marta? Efectivamente. No, no es para nada exagerado, ¿eh? Para nada. O sea, de hecho pasa y de hecho pasará si la ley de identidad estatal se aprueba, ¿no? ¿Por qué? Porque es que precisamente es que esta ley de identidad, lo que tiene que quedar claro es que no es una ley de identidad para los derechos de las personas transexuales. O sea, es una ley de borrado jurídico del sexo y es una ley que abre, o sea, que habla de un paraguas trans donde mete todo, donde mete lo transgénero, donde mete el travestismo, donde mete los no binarios, el género fluido. O sea, para esta ley tanto le da una persona transexual que verdaderamente tiene una disforia de género y un padecimiento psicológico que un señor que se viste un día de mujer y se acabó, o que un día se siente mujer, otro día hombre y otro día dice que le fluye el género. O sea, porque es eso, como habla de trans y no habla de personas transexuales y no hace diferenciación alguna, pues las consecuencias son precisamente esas, que un señor que nos está tomando el pelo, que se está riendo de nosotras y que es de género no binario y todas esas payasadas queer, se nos meta a los baños, porque según esta ley, si ellos están en el registro civil con ese género no binario o con ese cambio de sexo registral, pues tienen todo el derecho a estar allí y no les digas nada porque encima te acusan a ti bien de delito de odio o bien de conducta de odio que puede aparejar una sanción administrativa. En muchos ataques de los que recibimos en Twitter, vos en especial porque sos como una reina de Twitter, yo en Twitter soy una loser total, pero en muchos de los ataques hay hombres en lavabos públicos de mujeres haciéndose la foto en el espejo y diciendo, TERF, me vas a encontrar en tu baño. O sea que es algo que ya Efectivamente. sucede. Sí, sí, riéndose de nosotras directamente. O sea, hay una foto muy mítica, famosa, de un señor en una casa refugio para víctimas de violencia machista en Canadá, una casa de víctimas de violencia a las que le sacaron las subvenciones públicas por TERFs. O sea, han dejado sin dinero público a mujeres que lo necesitan más que nadie por supuestamente TERF. O sea, por no querer admitir que los hombres fueran allí como orientadores laborales, a trabajar con ellas, todo eso, ¿no? Y al final, bueno, pues uno de los señores que quería estar dentro de esa casa refugio, que consiguió acceder y que estuvo allí, pues no sé el tiempo que estuvo, pero el caso es que se sacaba fotos allí directamente desnudo riéndose Sí, de las mujeres que están, o sea, primero las propias mujeres que lo acompañaban allí víctimas de violencia machista y segundo de todas las feministas porque que nos quería hacer rabiar y que nos sí. quería hacer, que dices, mira, Googlead este caso en Canadá. Las personas transexuales con disforia de género tienen un sufrimiento real
Nadie niega su sufrimiento, no dudamos de él, por eso creemos, y ellas mismas lo creen también, hay un movimiento de personas transexuales que están en contra de la teoría queer y de este transgenerismo y de esta mentira de la despatologización, porque su realidad es durísima, porque necesitan ayuda, porque necesitan tratamiento para ver, además, cuál es la mejor solución para este sin vivir, que es el estar el sentir que estás en un cuerpo equivocado. Nadie niega ese sufrimiento y de hecho el feminismo y las personas transexuales nunca tuvieron grandes conflictos, nunca hubo un problema, hasta que se empezó desde el movimiento queer a negar la categoría sexo y a repetir este mantra de mujer trans es mujer, mujer trans es mujer, mujer trans es mujer, yo soy más mujer que tú. A mí me mandaron un mensaje hoy que decía soy más mujer que tú, entré al perfil y era un tipo en calzoncillos. O sea, claro, ¿por qué yo tengo que aceptar eso? Ni en pedo. Quiero decir que esto no va, primero, en contra de ninguna persona, ni del que se saca fotos en el baño, mira, en contra de ninguna persona. Estamos hablando de política, estamos hablando de ideologías que son contrarias, queerismo, movimiento queer y feminismo son contrarios, no son lo mismo. Y no tenemos, o sea, no negamos el sufrimiento de las personas que realmente viven con la idea de que están en un cuerpo equivocado. Efectivamente. Lo que queremos las feministas es conseguir un mundo, llámennos utópicas, pero también le llamaban utópicas a las sufragistas. Lo que queremos las feministas es conseguir un mundo en el que el género no le haga sentir a nadie que está en el cuerpo equivocado. Claro. Y ahora, Pau, para terminar, porque ahora sí se nos va a acabar. Sí, porque están diciendo guarda el directo. Bueno, tenemos 10 minutos. Mira, me están diciendo las Towanda que empezamos y 15 con todo el lío. Así que tenemos 10 minutitos. Sí, ¿querías decir algo de todo esto? No. Yo quería decir, ¿no? Porque, claro, tan difícil. Esto yo te lo digo desde mi desconocimiento absoluto de lo jurídico, Paula. Tan difícil será, digo yo, ¿no? Ya que hay equipos de gente ahí en el Ministerio de Igualdad que se dedican a esto, ¿no? Claro, para mí es difícil porque yo hago stop motion, pero gente que trabaja de eso, que cobra un sueldo para eso, igual tendrían que ponerse un poquito más creativos. Y digo, tan difícil es encontrar una alternativa legal o, mira, normativa que atienda las necesidades que el colectivo transexual considere que no tiene cubiertas sin la necesidad del borrado de las mujeres. Vale. Contesto a esto, que nos quedan 5 minutitos. Ah, 5, vale. Vale, sí, porque estoy viendo que están con los relojes poniendo, os quedan 5 minutos. Vale, guay. Gracias, chicas. Bueno, nos ha quedado sin tratar infancias trans, educación, un montón de cosas, pero bueno, infancia ya haremos otro. Carmen, violencia de género también va a hablar más Laura, bueno, o sea que vamos cubiertas, pero bueno, para acabar. Políticas de no discriminación para personas transexuales, ¿no? O sea, y tratar de garantizar y de hacer efectivos los derechos humanos de todos los seres humanos, porque claro que los derechos de las personas transexuales son derechos humanos como los de cualquier ciudadano o ciudadana, como los de cualquier hombre o mujer. Entonces lo que tenemos que garantizar es esa efectividad, con normas de desarrollo a la Constitución, normas de desarrollo a instrumentos normativos que hablen de derechos concretos. Mira, por ejemplo, una política concreta, y con esto cierro. Sabemos que muchísimos hombres transfemeninos o mujeres transexuales están en situación de prostitución, pues ¿qué podemos hacer para acabar con eso? Bueno, pues una legislación abolicionista que dé alternativa laboral, que dé asistencia integral psicológica, alternativa habitacional, o sea, bueno, pues a las personas transexuales que estén en prostitución y a todas las mujeres en general que estén en prostitución, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ver cuáles son los ámbitos de incidencia en los que las personas transexuales, que normalmente es en el ámbito laboral, en donde están más discriminadas, pues habrá que hacer políticas de no discriminación
discriminación, pero en ningún caso por eso podemos hacer leyes de autodeterminación del género o leyes de autodeterminación del sexo que además no les soluciona nada a las personas transexuales. La despatologización lo único que hace es abandonarlas a su suerte y además esta sustitución de los derechos basados en el sexo por derechos basados en identidad de género es que es una aberración jurídica que compromete nuestros derechos y con importantes y perjudiciales implicaciones prácticas para todas las mujeres, ¿no? Como hemos visto a través de los ejemplos y que además suponen la inutilización de las medidas de acción positiva basada en el sexo, así como las políticas públicas que combaten la desigualdad entre sexos. Entonces, bajo ningún concepto podemos hacer estas leyes de autodeterminación que suponen todo eso. Y nos están diciendo que tenemos que cortar ya. Vale. Pau, qué Pues placer, gracias. Gracias a todas, como 700 había por ahí. Mañana, Feminista Ilustrada, María, con Laura Redondo hablando de infancia y de educación, creo. Bueno, tienen los carteles en todos nuestros perfiles. Muchas gracias a todas. Un abrazo.